El ciclo oscuro del colegio militar. Era la primera semana de clases en el Colegio Militar San José, un establecimiento antiguo y de prestigio, conocido no solo por su rigor académico y físico, sino también por las leyendas oscuras que rondaban su historia. Los cadetes más veteranos siempre hablaban en susurros de las cosas extrañas que ocurrían en el campus durante la noche, pero pocos se atrevían a mencionarlo frente a los nuevos ingresantes. Entre estos nuevos cadetes estaba Alejandro, un joven de 18 años con una gran determinación. Había llegado con la intención de cumplir con las expectativas familiares, pero también con el sueño de ser un líder algún día. Sin embargo, esa noche sería la que marcaría su vida para siempre. Era cerca de la medianoche cuando, tras un largo día de entrenamientos y clases, Alejandro se encontraba en su habitación, preparando su uniforme para el día siguiente. Los pasillos del cuartel se encontraban en completo silencio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El viento soplaba fuerte afuera, pero dentro del edificio todo estaba en calma. De repente, un sonido rompió la quietud, un golpeteo suave, pero inconfundible, como si algo o alguien golpeara las paredes de manera rítmica. Alejandro se detuvo en seco, dejando caer la camisa que estaba doblando. El ruido provenía del final del pasillo, de un corredor que nunca había visto antes, uno que los veteranos siempre evitaban nombrar. Intrigado y algo inquieto, Alejandro decidió investigar. Al salir al pasillo, la luz de los faroles iluminaba tenuemente las paredes, llenas de viejas fotos enmarcadas de comandantes y oficiales que ya no estaban. El golpeteo continuó, intermitente, pero no se veía a nadie. Sin embargo, al girar una esquina, algo extraño sucedió. Una de las puertas del cuartel que parecía estar cerrada, se abrió de golpe, como si la misma puerta lo estuviera invitando a entrar. El aire dentro de la habitación era frío, más frío de lo que debía ser, como si el tiempo allí se hubiera congelado. Alejandro dudó, pero algo en su interior lo impulsó a adentrarse. Caminó despacio, con los pasos resonando en el silencio, hasta que llegó a una vieja mesa de madera, cubierta de polvo. Sobre ella, un retrato antiguo de un hombre vestido con el uniforme del colegio. En la parte inferior, grabado con una caligrafía elegante, decía, Comandante Rodrigo Vallejo. Pero lo extraño era que no reconocía ese nombre y, aún más inquietante, el hombre del retrato no parecía sonreír como los demás en las fotos. Sus ojos, aunque pintados, tenían una mirada vacía, casi espectral, que parecía seguirlo por la habitación. Fue entonces cuando el golpeteo se detuvo de golpe. Un escalofrío recorrió su espalda, y antes de que pudiera dar un paso hacia atrás, la puerta de la habitación se cerró con un estruendo. El sonido que vino después fue aún más perturbador, un susurro suave, casi imperceptible, que pareció surgir de las paredes mismas. El susurro, frío y distante, llenó la habitación. Alejandro, paralizado por un instante, intentó encontrar el origen de esa voz. No había nadie más en la habitación, ni en el pasillo, y el ambiente era tan opresivo que sentía como si las paredes estuvieran a punto de aplastarlo. El retrato del comandante Vallejo parecía mirarlo fijamente, casi desafiándolo, mientras la oscuridad de la sala se espesaba aún más. «No deberías estar aquí», repitió la voz, esta vez más clara, como un suspiro frío en la nuca de Alejandro. Fue un sonido que heló su sangre. El joven, sin pensarlo, dio un paso atrás, buscando la puerta para salir de esa habitación tan cargada de una presencia inquietante. Pero la puerta estaba completamente sellada, sin ninguna rendija por donde escapar. Su corazón latía fuerte en su pecho, su respiración se hizo agitada. En ese momento, las luces del pasillo comenzaron a parpadear, y por un instante, el cuadro del comandante Vallejo pareció moverse, como si algo invisible lo empujara. Alejandro, sin pensarlo dos veces, giró sobre sus talones y corrió hacia la ventana. Estaba demasiado alto para saltar, pero al menos podría intentar llamar la atención de algún compañero. Se acercó a la ventana, que estaba empotrada, pero al mirar hacia afuera, vio algo aún más desconcertante. En el patio central del colegio, rodeado de las sombras de los edificios, un grupo de cadetes marchaba en silencio. Alejandro podía ver sus uniformes perfectamente alineados, como una formación perfecta, pero al mirar bien, notó que sus rostros eran pálidos y vacíos.
Nadie estaba hablando. Solo marchaban, como autómatas. Lo peor de todo era que, al frente de la formación, caminaba un hombre en uniforme de comandante, el mismo rostro del retrato. El comandante Vallejo. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando sus ojos se cruzaron con los del comandante, aunque éste no pareció notar su presencia. Era como si lo estuviera observando a través del cristal, pero en realidad no estuviera allí. Alejandro estaba atrapado. No podía salir, y lo peor era que sabía que algo inexplicable estaba ocurriendo, algo más allá de su entendimiento. Cuando se giró para buscar una salida, la voz resonó nuevamente en la habitación: «Tú también serás uno de ellos». El joven tragó saliva, la tensión en su cuerpo era palpable. Desesperado, comenzó a golpear la puerta con ambas manos, pidiendo ayuda, gritando con todas sus fuerzas. Pero la única respuesta que obtuvo fue el sonido lejano de los pasos arrastrándose en el pasillo, como si alguien se acercara lentamente, muy lentamente. De pronto, la puerta se abrió con un crujido estremecedor. Frente a él, en el umbral, estaba un cadete, de rostro inexpresivo, con los ojos opacos y una mirada vacía. No decía una palabra, pero su presencia era suficiente para que Alejandro sintiera una ola de terror que lo empujaba a dar un paso atrás. «Sígueme», dijo el cadete, su voz grave y monótona. Alejandro no podía moverse. El miedo lo había paralizado. Sabía que si seguía a ese ser, no había vuelta atrás. «Sígueme, no tienes opción», repitió la voz, que ahora parecía venir del mismo aire, como un eco. Sin poder resistir, Alejandro dio un paso hacia él y sin saber cómo, se encontró caminando detrás del cadete por pasillos oscuros que nunca había visto antes. La luz parpadeaba intermitente y cuanto más caminaba, más fuerte sentía la presión en su pecho, como si algo lo estuviera consumiendo desde adentro. Finalmente, llegaron a un salón grande, en el centro de un edificio que parecía abandonado. La atmósfera era pesada, cargada de un aire denso y frío. La luz débil de las lámparas apenas iluminaba los contornos de una figura sentada al final del salón. Era el comandante Vallejo. Alejandro no pudo evitar sentir una presión extraña en el pecho mientras avanzaba por el salón oscuro. El suelo crujía bajo sus pies, como si el mismo edificio estuviera vivo, observando cada uno de sus movimientos. La figura del comandante Vallejo estaba al final de la sala, sentado en una silla antigua, como una estatua de mármol. La luz tenue de las lámparas parpadeaba con irregularidad, lo que hacía que las sombras danzaran alrededor de él. El cadete que lo había guiado permaneció en la entrada del salón, inmóvil, sin decir una palabra más. Alejandro, tembloroso, dio un paso adelante, sus botas resonando en el eco del salón vacío. El comandante Vallejo no se movió, pero sus ojos, esos ojos vacíos, fríos y penetrantes, parecían observarlo con una intensidad aterradora. Finalmente, la figura habló. Su voz, grave y autoritaria, parecía provenir de todas partes, como si el sonido mismo estuviera impregnado en las paredes del salón. «Así que has venido a buscar respuestas». Alejandro no pudo responder. ¿Qué podía decir? No entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Todo a su alrededor parecía ajeno a la realidad que conocía, y la atmósfera de la sala se volvía más opresiva con cada segundo que pasaba. «Este lugar está condenado», continuó el comandante Vallejo, su tono inquebrantable. «Aquí, en estas paredes, las almas perdidas se quedan atrapadas. Son los que no pudieron soportar el peso de la disciplina. Los que no lograron superar sus miedos». Un frío recorrió el cuerpo de Alejandro. Comenzaba a comprender que el comandante Vallejo no solo era una leyenda, sino que, de alguna forma, estaba ligado a la misma institución que él había entrado para servir. Pero, ¿por qué lo había llamado hasta allí? Tú eres diferente. El comandante hizo una pausa, y sus ojos brillaron con una intensidad que hizo que Alejandro retrocediera un paso. Tu alma, tu voluntad, son fuertes, pero también están marcadas. Todo aquel que pisa este lugar lleva consigo una condena, pero algunos, como tú, están destinados a ser parte de lo que nunca muere. ¿De qué hablas?, Alejandro preguntó, la voz rasposa por el miedo. No entendía lo que le estaba diciendo.
No podía comprender cómo su vida se había cruzado con la de un hombre que llevaba tanto tiempo muerto, ni lo que significaba ser parte de lo que nunca muere. El comandante Vallejo se levantó lentamente de su silla, y, al hacerlo, Alejandro sintió una presión en su pecho, como si algo invisible lo aplastara. Era una sensación de asfixia, como si el aire estuviera desapareciendo alrededor de él. Este lugar, este colegio, está construido sobre un pacto antiguo. Vallejo caminó hacia él, y Alejandro pudo ver más detalles de su rostro. Su piel era pálida, y aunque sus facciones eran humanas, algo en su presencia no era natural. Como si estuviera atrapado entre dos mundos. Aquí entrenamos, aquí vivemos, pero también aquí morimos. La voz del comandante se hizo más fuerte, más urgente. Cada alma que entra, cada cuerpo que se forma en estas instalaciones, es parte de una red. Una red que te lleva a tu destino. Una red que no puedes ver, pero que te envuelve. Y tú serás uno de los nuestros, ya lo verás. Alejandro trató de dar un paso atrás, pero sus piernas no respondían. Era como si el suelo estuviera pegado a sus botas, como si las sombras del salón se alargaran, envolviéndolo, absorbiéndolo. No podía mover un músculo. El aire estaba denso, frío, y la figura del comandante Vallejo se acercaba cada vez más. Tú no saldrás de aquí, dijo Vallejo, con una sonrisa siniestra. Porque tu alma ya ha sido marcada. Como la de todos los que han venido antes de ti. La habitación comenzó a girar, y Alejandro sintió que perdía el control sobre su cuerpo. La voz del comandante era lo único que escuchaba, resonando en su mente, mientras las paredes parecían cerrarse alrededor de él. Nosotros estamos esperando. En ese momento, un grito desgarrador interrumpió la oscuridad. Era el grito de un cadete, como si alguien estuviera siendo arrastrado al abismo. Alejandro intentó reaccionar, pero algo lo mantenía inmóvil. La risa fría del comandante Vallejo llenaba el aire, mientras el salón se sumía en la penumbra total. El grito resonó en las paredes del salón, llenando el aire con una sensación de angustia y desesperación. Alejandro no sabía de dónde venía, pero estaba claro que algo horrible estaba sucediendo. Intentó moverse, pero las sombras lo mantenían atrapado, como hilos invisibles que lo ataban al suelo. El aire se espesó aún más, y la presencia de Vallejo, ahora más cerca que nunca, lo asfixiaba. «¿Lo escuchas?», dijo el comandante Vallejo, su voz profunda y cargada de maldad. Ese grito es el eco de los que intentan escapar, los que no aceptan su destino. Todos ellos caen al abismo, al olvido, donde no hay regreso. El comandante avanzó hacia él, con pasos lentos, pero cada uno de ellos resonaba con fuerza, como si la sala misma temiera su presencia. Alejandro, paralizado por el miedo, sintió como si el tiempo se estuviera ralentizando. Cada segundo parecía durar una eternidad, y la sensación de que algo indescriptible se cernía sobre él crecía con cada palabra del comandante. «Tú también caerás», dijo Vallejo, mirando fijamente a Alejandro con esos ojos vacíos. «Ya no hay salida. No hay escape. Aquí, en estas paredes, serás uno más de los nuestros, uno más que nunca verá la luz del día. El colegio es un ciclo sin fin. Las almas no pueden escapar de su destino». Alejandro quería gritar, correr, luchar contra esa fuerza invisible, pero no podía. Las sombras se arrastraban por el suelo, trepando por sus piernas, por sus brazos, como si quisieran devorarlo entero. Intentó mover su cuerpo, pero sus músculos no respondían. El frío era tal que sentía como si la vida misma se deslizara de su cuerpo, dejándolo vacío. «No tienes idea de lo que has encontrado aquí». Vallejo continuó, su voz casi susurrante. «Este lugar está construido sobre el sufrimiento. Es un campo de pruebas para las almas, una prisión invisible que los cadetes no pueden ver, pero que siempre está ahí, acechando, esperando. Los muertos caminan entre los vivos, y tú, Alejandro, serás uno de ellos». De repente, el grito que había oído antes se repitió, pero esta vez, fue mucho más cercano. Alejandro giró la cabeza, buscando el origen del sonido. Y entonces, como una aparición, vio a una figura, una sombra humana, acercándose a él. Era otro cadete, pero su rostro estaba distorsionado,
como si su rostro estuviera a medio descomponer, cubierto de marcas y cicatrices. Su uniforme estaba sucio, rasgado, como si hubiera estado vagando durante mucho tiempo. A cada paso que daba, la figura se hacía más y más translúcida, hasta que, de pronto, se desvaneció en el aire. ¿Lo ves?, dijo Vallejo con una sonrisa cruel. Así es como se pierden. Al principio, son solo sombras, luego, no son nada. Los cadetes que no cumplen con la disciplina, que no se entregan completamente al colegio, se convierten en eso. Sombras que recorren los pasillos, buscando a otros como tú. Pero tú ya estás marcado. Alejandro comenzó a sentir una sensación de desesperación, como si su alma misma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Las sombras lo rodeaban, cada vez más densas, más opresivas. Pero algo en su interior comenzó a resistir. Recordó las palabras de su madre antes de entrar al colegio: nunca dejes que te dominen, hijo. Mantente firme. No importa lo que encuentres allí, no dejes que te quiten tu esencia. Con una fuerza que no sabía que poseía, Alejandro luchó contra el frío que lo envolvía, contra la sensación de que todo se estaba desmoronando a su alrededor. Sintió como sus piernas comenzaban a moverse lentamente, como el control sobre su cuerpo regresaba. No podía rendirse. No iba a convertirse en una sombra más. No voy a ser como ellos, dijo con voz temblorosa, pero firme. Vallejo rió, un sonido bajo, lleno de desdén. ¿Crees que puedes luchar contra lo inevitable? El comandante avanzó aún más, hasta estar justo frente a él, su rostro tan cerca que Alejandro pudo sentir el frío de su aliento. Tus miedos, tus dudas, son lo que te mantiene aquí. Mientras sigas buscando una salida, te atraparé. Aquí no hay escape. Pero en ese instante, algo cambió. En lo más profundo de su ser, Alejandro sintió una conexión, una chispa de luz que rompió la oscuridad. Un grito interno que se deshizo de las sombras, que rompió el ciclo de miedo y desesperación. Con una fuerza renovada, dio un paso atrás, y al mismo tiempo, las sombras que lo rodeaban comenzaron a retroceder. «Sal de mi mente», gritó Alejandro, y de repente, el salón comenzó a desmoronarse. Las paredes se agrietaron, el suelo comenzó a temblar. La figura de Vallejo, que hasta ese momento había sido tan sólida, comenzó a desintegrarse, como si fuera solo un espejismo. El comandante lanzó un rugido furioso, pero antes de que pudiera decir más, la figura se desvaneció completamente, dejando solo un vacío en el aire. El caos envolvía la sala. Las sombras, que antes parecían atraparlo, ahora se desvanecían con cada respiración profunda de Alejandro. El frío, que antes lo había paralizado, se disipaba, y con él la sensación de estar atrapado en un sueño oscuro. Las paredes crujieron y el suelo se partió en grietas, pero, con una fuerza que no entendía, Alejandro se mantuvo de pie, mirando el espacio vacío donde antes estaba el comandante Vallejo. Una ráfaga de viento frío lo envolvió, y al girar hacia la puerta del salón, vio algo que lo dejó sin aliento. El pasillo estaba iluminado por una luz tenue, y, al final de este, estaba la figura de un hombre, un cadete. No parecía tener la misma expresión vacía que los demás, ni la mirada muerta de las sombras que se desvanecían a su alrededor. Este cadete caminaba con paso firme y con una determinación que parecía ir más allá de lo humano. El hombre se acercó lentamente, y Alejandro reconoció en su rostro una expresión que, a pesar de su juventud, parecía cargada de tristeza y sabiduría. Era un joven, como él, pero algo en su presencia parecía trascender el tiempo. Cuando estuvo cerca, Alejandro sintió que su corazón latía más rápido, no por miedo, sino por una extraña conexión, como si, de alguna manera, ese cadete ya hubiera estado allí antes, siglos atrás. No tienes mucho tiempo. La voz del cadete era suave, pero llena de urgencia. El comandante Vallejo no te dejará ir tan fácilmente. Alejandro, aún atónito por lo que acababa de vivir, apenas pudo articular una palabra. ¿Quién eres? ¿Qué está pasando aquí? El joven cadete lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de pena y compasión. Soy uno de los que llegaron antes que tú. Uno de los que no pudieron escapar. Dijo, su voz quebrada,
como si el peso de su historia fuera una carga demasiado grande para compartir. Este colegio, este lugar, está lleno de almas atrapadas. El pacto, la red de la que Vallejo habla, no es solo un mito. Todos nosotros, los que pasamos por aquí, estamos condenados a repetir lo mismo una y otra vez. Alejandro frunció el ceño, incapaz de comprender completamente lo que ese cadete le estaba diciendo. ¿Repetir qué? ¿Qué pacto? El cadete lo miró con una expresión triste. El colegio fue fundado sobre un secreto oscuro. Durante décadas, los que tomaban el mando aquí, aquellos como Vallejo, hicieron un trato con fuerzas más allá de lo comprensible. Un pacto de sacrificio en el que las almas de los cadetes perdidos eran reclamadas para alimentar la perpetuidad de este lugar. Cada vez que un cadete se rendía o moría, su alma quedaba atrapada en este ciclo y el colegio crecía, alimentado por esas energías. La revelación golpeó a Alejandro como un rayo. Sus piernas cedieron un momento y estuvo a punto de caer, pero el joven cadete lo sostuvo con firmeza. Es como un ciclo que nunca termina. Cada generación es absorbida por las sombras, pero el colegio sigue existiendo, creciendo, renovándose. Y cada vez que llega alguien nuevo, como tú, es porque hay algo dentro de ellos que puede ser reclamado. Pero tú eres diferente. Alejandro, con el rostro pálido, trató de asimilar todo lo que le estaba contando. ¿Y qué hago yo? ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿Cómo rompo este ciclo? El cadete miró hacia las grietas en el suelo, donde las sombras comenzaban a remolinarse nuevamente, como si el lugar estuviera tratando de devolver a Alejandro al abismo. El único modo de romper el ciclo, dijo, vacilante, es enfrentarte a la oscuridad dentro de ti mismo. No solo las sombras del lugar, sino las que llevas en tu alma. Tienes que rechazar el destino que Vallejo quiere imponerte, y para eso. El cadete dio un paso atrás, su rostro comenzando a desvanecerse en las sombras. Necesitas recordar quién eres. Debes resistir. Tú eres la clave, Alejandro. En ese momento, la visión del cadete se deshizo como una niebla y la habitación volvió a sumirse en el silencio. Alejandro se quedó solo, con el peso de la advertencia en su mente. Sabía que no podía quedarse allí mucho más tiempo, pero también comprendió que la batalla que había comenzado no era solo física. Tenía que enfrentarse a algo más profundo, a un mal ancestral que no solo se alimentaba de las almas de los cadetes, sino de sus miedos, sus arrepentimientos y su desesperación. En ese instante, las sombras comenzaron a retomar forma, pero no eran las mismas de antes. Eran más densas, más agresivas, como si se hubieran fortalecido con la información que acababa de recibir. Alejandro sintió como una mano invisible lo agarraba por el cuello, apretando con fuerza, mientras la voz del comandante Vallejo volvía a retumbar en su cabeza. Creíste que podías escapar, pero este lugar te ha marcado. Ahora eres mío. Pero Alejandro, con una determinación renovada, apretó los dientes. Ya no sentía miedo, solo rabia. La oscuridad no iba a vencerlo. No lo permitiría. La fuerza invisible que lo apretaba por el cuello era casi insoportable, como si el aire mismo estuviera siendo arrancado de sus pulmones. Alejandro luchó por respirar, pero en su mente solo resonaban las palabras del cadete y la amenaza del comandante Vallejo. Sabía que el momento había llegado, que ya no podía seguir huyendo. No importaba lo que le esperara, él debía enfrentarlo. Con una convulsión de ira, Alejandro cerró los ojos y concentró toda su voluntad en romper el agarre invisible que lo mantenía inmovilizado. Recordó lo que le había dicho el cadete: enfréntate a la oscuridad dentro de ti mismo. No era solo el miedo lo que lo mantenía cautivo, era el temor a lo desconocido, el miedo a fallar, a ser solo una sombra más en ese ciclo interminable. Pero en ese momento, algo despertó dentro de él. Un poder latente, una fuerza que nunca antes había sentido, como una energía ancestral que surgió de lo más profundo de su ser. Con un grito que nació de su garganta, Alejandro extendió las manos hacia adelante. Las sombras, que antes parecían ser sus enemigas, comenzaron a retroceder al contacto con su energía, como si no pudieran soportar la luz que emergía de su interior. La presión en su cuello disminuyó,
y las figuras oscuras que lo rodeaban se disolvieron en el aire, dejando solo un vacío. El salón comenzó a temblar. Las grietas en el suelo se agrandaron y el techo se desplomó parcialmente, dejando entrar más luz en el oscuro espacio. Los ecos de los gritos de los cadetes perdidos aún retumbaban en la distancia, pero Alejandro ya no sentía miedo. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a lo peor. Un viento gélido lo rodeó y, a través de la grieta que se había formado en el techo, vio una figura que lo observaba desde lo alto, con una presencia opresiva que parecía cubrir todo el lugar. El comandante Vallejo, cuya figura se había desvanecido antes, ahora se erguía frente a él, más imponente que nunca, rodeado por una niebla espesa. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. «¿Pensaste que podías desafiarme?». La voz de Vallejo era profunda y resonante, como el retumbar de un trueno. «No eres más que una chispa en la oscuridad, Alejandro. Este lugar, este ciclo, no tiene fin. Nadie escapa. Y ahora, serás mío». Alejandro dio un paso hacia adelante, desafiando esa mirada penetrante. A pesar de la amenaza en las palabras de Vallejo, su corazón estaba firme. Había entendido que, para romper el ciclo, no podía depender de nada externo. La verdadera batalla no era contra Vallejo ni contra el colegio, era contra su propio miedo. Y, por fin, había dejado de temer. «No soy tuyo», dijo Alejandro con voz firme. «No voy a dejar que el miedo decida mi destino». Un estruendo sacudió el lugar. El comandante Vallejo levantó las manos hacia el techo, invocando una fuerza oscura que hizo que la sala temblara. Las sombras se alzaron nuevamente, pero esta vez, Alejandro estaba preparado. Con una concentración total, cerró los ojos y respiró profundamente. En ese momento, un resplandor brillante emergió de su pecho, iluminando todo a su alrededor, disolviendo las sombras con su fuerza. El comandante Vallejo, al ver esto, frunció el ceño. «Eso no durará», dijo, y una tormenta oscura se desató en el salón, formando un vórtice de energía negra que comenzó a arrastrarlo hacia el centro del espacio. Pero Alejandro no vaciló. Con cada respiración, el resplandor dentro de él se intensificaba y un destello cegador salió de sus manos, chocando contra el vórtice de sombras. Fue como si al mismo tiempo se detuviera, un estallido de luz y oscuridad se encontraron en el aire, produciendo un ruido ensordecedor, como si el mismo universo estuviera a punto de romperse. Por un momento, todo se desvaneció en la nada. La luz cegadora que envolvía a Alejandro era tan intensa que sentía que su cuerpo se desvanecía, como si fuera parte de una explosión cósmica. El aire a su alrededor vibraba, y por un segundo, el espacio mismo pareció colapsar en un único punto de energía pura. El vórtice de sombras luchaba contra la luz que emanaba de su ser, pero la fuerza de Alejandro era inquebrantable, sostenida por su voluntad y su rechazo absoluto a ser atrapado. Entonces, en un estallido final, la luz alcanzó su máxima intensidad, y todo el salón se iluminó como si fuera un nuevo amanecer. Las sombras se desintegraron, arrastradas por la fuerza de la energía que emanaba de su alma, hasta que no quedó nada. Solo silencio. Alejandro cayó de rodillas, agotado. La habitación, que antes estaba sumida en la oscuridad, ahora estaba llena de una luz cálida y pacífica. El vórtice había desaparecido, y con él, la amenaza del comandante Vallejo. Cuando levantó la cabeza, observó que el lugar ya no era el mismo. El aire estaba limpio, la presión había desaparecido, y las paredes ya no estaban cubiertas de sombras. El colegio, como por arte de magia, se había transformado, como si las almas atrapadas en su interior se hubieran liberado. De repente, una figura apareció frente a él, el joven cadete que lo había advertido antes, ahora con una expresión serena y en paz. Alejandro lo miró, y en sus ojos vio algo que no había notado antes, un brillo de gratitud. La figura del cadete asintió, como si todo hubiera llegado a su fin. «Has roto el ciclo, Alejandro», dijo el cadete, su voz suave pero llena de una emoción que Alejandro no había esperado. «El colegio ya no puede atraparte. Has liberado a todos los que estaban aquí, y ahora, ellos podrán descansar». Pero algo en el tono del cadete hizo que una duda creciera en el fondo de su mente.
Alejandro se levantó lentamente, con el cansancio marcando cada uno de sus movimientos. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué sucede con los que estaban atrapados aquí? El cadete lo miró con una sonrisa melancólica. Nosotros, los que no logramos escapar, seguimos aquí, en algún lugar entre las sombras y la luz. Su rostro se desvaneció lentamente, como si fuera parte de la misma luz que había iluminado la sala. Pero tú tienes una oportunidad. El lugar comenzó a desvanecerse a su alrededor. La figura del cadete se esfumó como niebla al viento, y con ello, la luz comenzó a disminuir, como si todo estuviera regresando al mismo estado de antes. Alejandro miró hacia la puerta que se había abierto, ahora clara y nítida. El pasillo estaba limpio, sin rastros de lo que había vivido. La oscuridad parecía haber retrocedido, como si nunca hubiera existido. No olvides. La voz del cadete resonó por última vez en su mente, como un susurro lejano. Nunca olvides lo que viviste aquí. Con esas palabras, Alejandro dio un paso adelante, hacia la puerta. El umbral estaba claro y la sensación de liberación le dio una renovada esperanza. Sabía que había derrotado algo mucho más grande que el comandante Vallejo. Había enfrentado sus propios miedos, sus propios demonios internos, y había salido victorioso. Al cruzar la puerta, la luz del día se derramó sobre él. El aire fresco y limpio del exterior le llenó los pulmones, y por un momento se quedó de pie, observando el horizonte. El colegio militar, el lugar que había sido su prisión, se veía ahora en la distancia, casi irreconocible. La red de sombras que lo había rodeado ya no existía. Pero algo más persistía en su interior, una sensación de que la lucha aún no había terminado. Sabía que, aunque había escapado de ese ciclo, el verdadero desafío era cómo vivir con las cicatrices que el colegio había dejado en su alma. ¿Cómo seguir adelante después de haber estado tan cerca de perderse a sí mismo? Con una última mirada al colegio, Alejandro caminó hacia su futuro, con una determinación renovada. Había ganado su libertad, pero también había ganado algo más, el entendimiento de que el verdadero desafío no estaba en el lugar, sino en cómo uno elige enfrentar la oscuridad dentro de sí mismo. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte.